Muy buenas noches, doctoras y doctores, amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de su programa Contacto Legal. Mi querido Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Cristian. Feliz de estar aquí una semana más en esta quinta temporada de Contacto Legal y feliz de saludar a todos nuestros amigos, nuestras amigas que se contactan cada semana a este hermoso programa en el que se debaten los temas de actualidad, los más polémicos y los que más requieren de pronto alguna aclaración, como el tema del día hoy, querido Cristian. Efectivamente, no hace aproximadamente unos días atrás hemos sido testigos del allanamiento a la vivienda de la señora Dina Boluarte, presidente de la República, pero no es el único caso que puede haber concitado interés al momento de aplicar estas medidas que inciden en derechos humanos o fundamentales. De hecho, hace un tiempo atrás también hemos advertido de cómo se realizan estas prácticas en el marco de las investigaciones, por ejemplo, a propósito de lo que se ha desatado, esta situación vinculada con la Fiscalía de la Nación. Y esto nos puede llevar a la reflexión de preguntarnos en qué consisten propiamente estas medidas limitativas de derechos, bajo qué requisitos se pueden adoptar, cuál es el objetivo o el propósito de que se utilicen y qué implicancias puede tener en la investigación fiscal y, por supuesto, en el marco de los procesos penales consecuentes. Y para poder así a nuestro público que siempre nos sigue, darles la información que les permita comprender el uso de estas medidas limitativas de derechos y cuál es la incidencia, como decía, en estos diferentes ámbitos en materia penal. Hoy nos acompaña un invitado de lujo, un invitado de honor, como ya es costumbre, también como parte de este programa Contacto Legal. Mi querido Julio, quizá nos das los honores de presentar a nuestro invitado el día de Por hoy. supuesto que sí, ahí pueden ver ya ustedes en pantalla al querido profesor, amigo Jimmy Sotomayor. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, tiene un segundo título a nombre de la Nación, convención en segunda especialización en prevención y control de la corrupción por la Pontificia Universidad Católica del Perú también. Tiene estudios de especialización, además, en blanqueo de capitales y técnicas de litigación oral, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Ha realizado estudios de maestría, convención en ciencias penales y es asesor y consultor especializado en delitos de corrupción de funcionarios y delitos económicos. Trabajó también como consultor especializado para la ONG IDEA y además es conferencista y capacitador. Seguramente todos ustedes ya lo ubican en las pantallas. Él ha dictado múltiples conferencias tanto en Colombia, Paraguay, Bolivia y México. ¿Cómo estás, Jimmy? Buenas noches y gracias por aceptarnos la entrevista. Un gusto estar con ustedes, muy buenas noches y presto a responder todas las preguntas que ustedes me hagan, a conversar y a aclarar varios temas de interés y de coyuntura actual, ¿no? Que nos interesan a todos porque nos tiene lastimosamente involucrados a nuestra presidenta de la República. Sí, muchas gracias. Bueno, para ir, digamos, de los temas más grandes a los más singulares, quizá conviene, como siempre iniciamos además acá, aclarando algunas ideas base, algunas ideas centrales, y quizá conviene por ello aclarar qué es una medida limitativa de derecho, o como el Código Procesal prefiere llamarle, la restricción de derecho. ¿De qué se trata y cuáles son los presupuestos generales para concederla, querido? Correcto. Dentro del proceso penal hay una regla básica que es la presunción de inocencia. Es lo primero que yo quiero iniciar como además como abogado defensor particular, ¿no? Y la presunción de inocencia parte de que se te trate a lo largo del proceso penal como inocente, es decir, que se te haga un respeto irrestricto de todos tus derechos. Con lo cual, vamos a llegar a la pregunta que tú me haces. ¿Se pueden limitar derechos dentro de un proceso penal? Sí, pero como excepción. Entonces, una primera característica de una medida limitativa de derechos es que es una excepción. Y si me pides un concepto, yo diría que una medida limitativa de derechos dentro del proceso penal debe ser entendida como una medida cautelar, ¿correcto? Una medida cautelar, una medida de protección del proceso. Puede ser en su vertiente penal, es decir, para llegar a finalizar el proceso penal, para que no se escape el imputado, por ejemplo, para que no obstaculice la actividad probatoria comprando testigos, o puede ser para asegurar también la reparación civil, ¿no? Porque también recuerden ustedes que la reparación civil
por un tema de economía procesal, se discute dentro del proceso penal. Entonces, ¿se pueden limitar derechos respecto a propiedad dentro del proceso penal? Sí, pero siempre entendido las medidas limitativas como medidas cautelares, es decir, medidas de protección, ya sea del objeto civil o del objeto penal. Correcto. Entonces, esa sería un primer concepto de una medida limitativa de derecho. ¿Cuáles son las características básicas y trascendentales al dictar una medida limitativa de derecho o medida cautelar, como se le conoce en el proceso penal? Son las que están reguladas en el título, en el artículo sexto del título preliminar del Código Procesal Penal y que además responde a su carácter constitucional. Y el Código Procesal Penal establece que para limitar un derecho a una persona, repito, que se le presume inocente, esta debe ser, en primer lugar, dictada por un juez. Eso es importante, fundamental, que un juez dé una autorización, es decir, tiene que haber una resolución judicial. Una resolución judicial que además tiene que estar motivada y que tiene que respetar el principio de necesidad, el principio de proporcionalidad, que es fundamental en este tipo de casos, y solamente se podrán dictar dentro del proceso penal medidas limitativas de derechos cuando existan suficientes elementos de convicción que den pie a que se dicte este tipo de medidas. Entonces yo diría que esas son las tres principales características o cuatro principales características que atraviesan a las medidas limitativas, ¿no? Ahora, entiendo que estas medidas las solicita el fiscal y por eso bien mencionabas que la tiene que evaluar si la concede o no el juez. Pero dentro de las medidas que un fiscal puede solicitar para que nuestro público, algunos son profesionales del derecho, pero hay otras personas que nos siguen que no necesariamente conocen al detalle, ¿cuáles son algunas, o si podrías mencionarlos a grosso modo, las medidas limitativas que se podrían adoptar en el caso peruano? Perfecto. Para explicar un poco el procedimiento primero, el fiscal siempre es el órgano o la persona que requiere, el Ministerio Público es el órgano requirente, es decir, el juez de oficio no podría dictar una medida, eso es importante que lo entiendan, sino siempre el fiscal es el que solicita la medida y excepcionalmente también lo puede solicitar el actor civil, que dentro del proceso penal es el agraviado, ¿no? Por ejemplo, en un caso de delito de corrupción de funcionarios, ¿quién se constituye como actor civil o quién es el agraviado? El procurador, ¿verdad? El procurador del Estado, el procurador de determinada institución del Estado. Entonces, ellos pueden solicitar determinadas medidas limitativas de derechos. ¿Cuáles son? El Código Procesal Penal divide en dos tipos, en dos grandes tipos, las medidas limitativas de derechos o las medidas cautelares. Unas que son medidas cautelares de índole personal o medidas de coerción personal y otras, por otro lado, medidas de coerción o medidas cautelares reales. Las personales atacan a la persona. Por ejemplo, la más conocida es la prisión preventiva, que además es la más grave, ¿no? La prisión preventiva. Tenemos también la detención preliminar, como dentro de las medidas limitativas personales. También, por ejemplo, el impedimento de salida del país. El impedimento de salida del país también es una restricción, una medida limitativa a tus derechos de índole personal. También tenemos la comparecencia con restricciones, que también es una medida limitativa de derechos. Esas entre las más resaltantes respecto a medidas cautelares de índole personal. Pero así como hay de índole personal, hay otras de índole real, es decir, que no atacan a la persona, sino a sus bienes, a las cosas, como lo que justamente ha ocurrido hace poco, ¿no? ¿Cuáles son? El allanamiento, la incautación, el embargo, entre las que se podrían resaltar, ¿no? Estas atacan a las cosas. Ahora, a nivel ya más particularizado, si bien como regla tú señalas que debe existir para la restricción de derechos siempre una autorización judicial, hay escenarios que el Código Procesal Penal tipifica o regula como no necesarias de una autorización judicial previa, sino de un control posterior, o como el caso del control de identidad, meramente policial, con dando cuenta al fiscal. Quizá puedes hacer esa disquisición para que vaya quedando Correcto, más claro correcto, para nuestros. ¿Me por escuchas? supuesto. Gracias. Sí.
La regla es, por eso decía siempre, siempre hay que hablar de la regla, porque no hay nada absoluto, siempre puede haber Así es. excepciones. La regla es que tiene que haber una resolución judicial que autorice estas medidas limitativas de derechos. Pero ojo, hay una particularidad de las medidas limitativas de derechos que parte de su propia esencia, y su esencia es la urgencia, ¿no? La urgencia, el carácter, el factor sorpresa, incluso podemos hablar de flagrancia. Entonces, si tenemos esos supuestos, yo no puedo pretender exigirle al fiscal que vaya y le toque la puerta al juez o que me redacte un requerimiento para que el juez lo apruebe y recién ir a la casa de determinada persona. No, en esos casos se hará un control posterior. Es decir, la urgencia puede determinar o puede habilitar a que el fiscal realice la acción limitativa de derecho, pero que claramente podrá, o mejor dicho, tendrá que ser luego confirmada por un juez mediante una resolución judicial. Es el caso de la detención policial, por ejemplo, la detención en flagrancia, ¿no? Luego tiene que haber una audiencia para que el juez confirme o no si se cumplía o no los requisitos de esta detención preliminar. Lo mismo sucede con el allanamiento y con la incautación, ¿no? En algunos casos se pedirá el permiso correspondiente, pero en otros no. Pero siempre va a haber un control judicial. Entonces, lo propio es hablar siempre de control judicial, ya sea como regla ex ante o como excepción ex post. Ahora, la única razón por la cual hay algunas medidas que por urgencia se adoptan inmediatamente y son pasibles de control judicial posterior, por solamente la urgencia, porque nuestro público dirá, será solo urgencia porque a ver, ¿qué pasa si yo le notifico a una persona que voy a allanar su vivienda? Si se supone que la idea es que esto pueda servir, como bien decías tú, para tomar custodia o tomar posesión sobre algunos objetos o bienes que pueden ser relevantes para el proceso penal, ¿no será que el factor sorpresa es también un factor relevante para adoptar algunas medidas súbitamente, por llamarlo de alguna forma, o eso no es una variable para su concesión? Porque uno diría, si yo soy una persona a la que me están investigando y me notificas que te vas a meter a mi casa mañana, hoy comienzo a esconder y deshacerme de algunas cositas que no quisiera que encuentres el día de mañana Bueno, que Ronald. vienes a hacer eficaz esa orden, ¿no? Importante tu pregunta y me permite explicar algo que a veces no se entiende o dicen, claro, no, ¿cómo va a haber una notificación? Hay algo importante. Ujú. En el caso de los allanamientos y las incautaciones, como en lo que ocurrió en el caso de Dina Boluarte, no es que no haya una resolución judicial que autorice, sí lo hay, pero ¿cuál es la particularidad? Que el fiscal se lo pide al juez sin notificar al investigado. Esa es la particularidad. Es decir, si hay una autorización de un juez, pero sin que se entere el investigado. Con eso cuido el factor sorpresa. Es decir, meto mi escrito en sobre cerrado, por mesa de partes, el juez me lo resuelve sin escuchar a las partes, como excepción además, porque, y ya lo ha señalado el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, que no vulnera el derecho a la defensa porque tenemos que ver proporcionalidad, eh, y el juez autoriza. El juez autoriza. En ese caso, por ejemplo, hay urgencia, sí, el factor sorpresa se cuida, sí, y también hay resolución judicial que lo autoriza, ¿no? Claro. Entonces, en ese caso no hay ningún problema. Pero hay otros supuestos en los cuales al fiscal no le da el tiempo de pedirle la Mm, autorización al juez. mm, Supongamos que están realizando una diligencia cerca, en las inmediaciones de la casa de Dina Boluarte, y por ahí ven algo que les ha llamado la atención de la fachada o cerca a la casa, y en ese momento el fiscal toma la decisión de allanar. ¿Lo puede hacer? Sí. Puede hacer el allanamiento en ese momento y dirán, no hay resolución judicial. No, este es un allanamiento, incautación en mm. flagrancia, que puedo encontrar el objeto del delito en este momento. Luego pasará control judicial y ahí también hay que hablar sobre una realidad, ¿no? Muchas veces los fiscales temen realizar este tipo de acciones porque luego los quejan ante el órgano de control interno, los denuncian por prevaricato, por abuso de autoridad. Entonces siempre hay que también tener mucha muñeca, como digo yo, para mandar o para acatar este tipo de órdenes, ¿no? Ahora, solamente Pero antes de pasar al ah, siguiente punto, permítame solamente, Julio, una sí, última claro, pregunta. claro. Prosigue, En prosigue. este procedimiento, no en el escenario de control judicial posterior, sino en el escenario ex ante que tú planteabas, que digamos que en principio suele ser el proceder, ¿no? Salvo las cuestiones de urgencia, como comentábamos, la parte siempre participa en ese procedimiento, es decir, hay una suerte de contradicción entre lo que el fiscal requiere al juez
y la persona que va a ser objeto de la medida cautelar, ya sea personal o real, necesariamente hay una suerte de contradicción, valga decir, para que nuestro público lo entienda, hay como un debate y el fiscal lo pide al juez y yo que soy el imputado o el investigado, participo en esa diligencia o se hace sin que yo no necesariamente tenga que participar. Claro, justo para resguardar el factor sorpresa se hace sin audiencia, en primera Ah, instancia. En primera ujú, instancia se hace sin audiencia. Por ejemplo, un ujú, allanamiento, el caso de Dina Boluarte, el ujú, fiscal pidió al juez supremo, y el juez supremo de investigación preparatoria autorizó. ¿Escuchó al abogado de Dina Boluarte? No. ¿Lo citó a audiencia? No. ¿Ellos sabían? No. ¿Es legal esa práctica? Sí, porque justamente de eso se trata, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que se haya vulnerado su derecho a la defensa. ¿Por qué? ujú. Porque Dina Boluarte tranquilamente podría apelar esa resolución y en segunda instancia, para que la Sala Penal de Apelaciones resuelva si es que está bien o está mal realizada esa incautación. Claro, ustedes dirán, pero ¿de qué sirve que apele si ya se realizó? Pero sí tiene mucha importancia porque puede invalidar el acta del allanamiento, de la incautación y lo que se haya encontrado en ese momento, ¿no? Entonces, sí ejercen el derecho a la defensa, pero en forma posterior, por decirlo de alguna forma, en segunda instancia. No siempre ocurre así, ¿eh? No siempre ocurre así. Eso puede ocurrir específicamente para el allanamiento, para la Ujú, incautación y para la detención preliminar. No ujú. podría ser el caso, por ejemplo, de una prisión preventiva. No hay Ya, forma de que una prisión preventiva se dicte sin previo debate. Ahí ujú, sí o sí tendría que haber un debate. ujú, Ahora, entonces va quedándonos claro que puede haber un allanamiento tanto por autorización judicial como por peligro inminente de realización de un delito o por flagrancia. En estos dos últimos casos hay control judicial posterior. En el primero solo queda la apelación. Pero específicamente, ¿qué ámbito podría tener la apelación? ¿Tendría que declarar que ha sido solamente por un tema procedimental el error y por tanto anula todo? ¿O solamente en ese aspecto procedimental podría decidir igual convalidar el allanamiento y llamar la atención que se dio al fiscal? ¿O tiene que acreditarse una vulneración, un derecho fundamental y en cuyo caso se anula todo, como bien decías? ¿Cómo es este procedimiento a nivel de la apelación? Que de pronto Correcto. puede ser importante, porque no tengo el detalle, pero muy probablemente la defensa de la presidenta haya apelado la, la incautación y el allanamiento, ¿no? Correcto. Ahí ya como apelación tenemos que separar dos puntos, ¿no? Los motivos por los cuales se autorizó el allanamiento, un primer punto, y lo segundo es cómo se realizó el allanamiento. Son dos cosas diferentes. Cuando atacamos en la apelación los motivos por los cuales se dictó el allanamiento, lo que tendríamos que atacar es si existía o no existía al momento de dictarse la resolución que ordenaba el allanamiento, elementos suficientes que me vinculen o que vinculen a mi cliente con el delito que se le imputa. Es decir, si es que el nivel de sospecha ameritaba a que se tome una decisión tan drástica como entrar a mi casa, ¿no? Vulnerando mi derecho a la inviolabilidad del domicilio, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que se podría cuestionar. ¿Cuáles son los elementos de convicción que vinculan al cliente, al patrocinado, con el delito? Si es que en verdad son fuertes o no necesariamente. Obviamente la defensa va a decir que no ameritaba, que no era necesaria. Y ahí lo que tenemos que atacar también es ya criterios constitucionales, ¿no? La necesidad de la medida, la proporcionalidad de la medida. Pregunto, ¿era necesario que entren a mi casa para encontrar dicha laptop o dicho celular? ¿O me pudieron haber llamado, por ejemplo, ¿no? Yo sé que ningún imputado va a Ahí va, llevar a buenas y va a primeras, ¿no? colaborar. Claro, claro. Entonces, eso es lo que se podría cuestionar, ¿no? Pero, por Mm, ejemplo, he visto casos en los cuales eh, el abogado junto a su cliente van de buenas y primeras, porque hay gente inocente también, claro. no todos están Ujú, metidos en el tema, entonces van con el celular, van con la laptop a la fiscalía sin que lo requieran y le dicen, señor fiscal, revíseme, llame al técnico encargado del Ministerio Público, hagamos la revisión, búsqueme todo, porque yo no quiero luego que usted me esté sorprendiendo a las 3 de la mañana cuando esté con mi pijama de Mickey Mouse como Vizcarra y que salga en todas las noticias, ¿no? Entonces, mejor ahora yo le traigo para que usted lo revise. Y el fiscal revisa, no encuentra nada. Y luego pide un allanamiento. Entonces, si ya te he dado lo que tú supuestamente estás buscando, no mm, tendría sentido ese allanamiento.
En ese Claro. caso, por ejemplo, prosperaría la apelación, ¿no? Claro. Ahora, en Claro, este pero espacio hemos solamente hablado. para precisar, Dale, querido Cristian, perdóname, no, no, solo no. para que nos precisen, precises, como te decía, el efecto en uno o no, si es que no se cumplen los presupuestos o si solamente es un error procedimental, ¿no? Que de Ah, ok. pronto pueda Sí. llevar ajá, sí, por ¿Cuál es favor. la consecuencia jurídica? Si es que la Ah, consecuencia jurídica es que se invalida el acta de lo que se ha encontrado ahí. Si es que me han incautado, por ejemplo, un celular, una laptop, y eso lo quieren usar en el proceso, pero me han revocado el allanamiento, lo han declarado infundado, no se puede utilizar en el proceso. Te tienen que devolver lo incautado, y si es que no te han incautado y simplemente han tomado nota en el acta, ese acta no puede ingresar válidamente al proceso penal, con lo cual no va a poder ser utilizado por el fiscal, ¿no? Tanto en uno como en el otro caso es lo mismo, la misma Ya, consecuencia jurídica. hay una cosita solamente, porque me pongo en los zapatos de la gente que nos escuche y me puede decir, a ver, entre lo que sacaron el celular y estamos discutiendo vía apelación sin incautación, si se debió llevarse a cabo o no, ¿están ya manipulando el celular y extrayendo información o eso no se puede tocar hasta que no se termine de discutir la apelación? La pregunta es porque, claro, tú me puedes declarar infundada la incautación, por decir una cosa, pero mientras el bien ya estaba bajo custodia de la autoridad, ya pudieron extraer cierta información y eventualmente te devuelvo el celular, pero ya tengo cierta información que quizá no lo utilizo en el proceso penal, pero sin que tú te enteres, puede dar pie a otras líneas de investigación o a la búsqueda de otros elementos de prueba, ¿no? Correcto, muy buena pregunta. Y en el proceso penal existe lo que se llama cadena de custodia. Es decir, una vez que se incauta un bien, se tiene que lacrar, se tiene que cerrar y tienen que Ujú. mantenerse cerrado hasta que esté presente el abogado del investigado. Es decir, tú sí puedes realizar el allanamiento, la incautación sin presencia del abogado. A ver, ¿por qué digo sin presencia del abogado? No porque no tenga derecho a participar, sino que, como, y es lo que había argumentado la presidenta Dina Boluarte, era que ella no es que no haya colaborado con la intervención, sino que no se le permitió que su abogado esté presente y por eso no abría la puerta. A ver, es que el allanamiento y la incautación no va a esperar que venga el abogado, ¿no? El abogado puede llegar mientras esté Ujú. realizando el allanamiento y la incautación, pero si es que yo espero al abogado, supongamos que, como en el caso de Dina, ¿no? El caso de Dina, la casa estaba en Surquillo y supongamos que su abogado vivía en San Juan del Urigancho. Mientras llegue a esa hora, lo vamos a esperar 2, 3 horas. Mientras lo espero, Dina Boluarte ya eliminó todo, ¿no? Ya no existen los roles ni nada, ¿no? Lo mismo pasó, por ejemplo, en el caso Pacheco, ¿no? Quiso Ujú. eliminar el fajo de dinero por el baño, ¿no? Sí. Entonces, no es que no tenga derecho a participar los abogados, sí, sí tendrán derecho a participar el abogado, pero en el caso del allanamiento me refiero, de manera posterior. se De acuerdo. incorporan al momento en que puedan presentarse, en todo caso. Así es, apenas lleguen, ellos pueden sumarse a la diligencia y eso es completamente válido, no es que tengan que esperarlo, repito, no se vulnera ningún derecho. Obviamente puede presenciar el propio imputado la diligencia, puede tomar sin obstruir o sin dificultar la propia diligencia, puede tomar registro fílmico, pero no es que, repito, se vulnere el derecho a la defensa, ni mucho menos, ¿no? Y respondiendo a tu pregunta, se conoce como lacrado, cadena de custodia. No puede utilizar la autoridad ningún bien incautado hasta que se ordene otra diligencia donde se abran estos bienes y se extraiga la información, ya esta vez con presencia del abogado. Es así, con presencia del abogado desde el principio, ¿no? Ahora, si por algún motivo el fiscal no tenía la intención o se le pasó, fue negligente y solamente solicitó el allanamiento y al verificar o al realizar el allanamiento se da con la sorpresa de que necesita incautar, pero no tiene autorización para esto, puede hacer la incautación con confirmación posterior o ya no puede incautar. Porque ya quedó claro de lo que veníamos conversando que puede pedirse autorización para allanar e incautar, pero ¿qué pasa si no se tenía esta esperanza o simplemente se omitió, como digo, y al hacer la diligencia es indispensable? Claro, muy, muy, muy buena pregunta. Sería raro que a un fiscal se le pase solicitar la incautación, ¿no? Porque, a ver, el allanamiento no tendría mucho sentido si es que no voy a llevarme nada para luego analizarlo e incorporarlo al proceso, ¿no? O sea, la idea de allanar, de entrar a un lugar, es obtener algún medio de prueba, ¿no?
pero en caso se le olvidase o se le pasó, ¿el fiscal podría realizar ese acto de incautación? Mi respuesta es sí. Y sí, ¿por qué? Porque bajo la misma lógica, tendría que pedir una confirmatoria Ujú. posterior, ¿no? Porque no podría dejar pasar un objeto del delito por un tema procedimental, ¿no? Y el imputado no podría alegar que se le esté vulnerando ningún derecho en la medida que igual, si es que lo hubiese pedido o no lo pidió, no se lo hubiese notificado. Y finalmente va a pedir una confirmatoria judicial, ¿no? Va a pedirle al juez que confirme si lo que ha hecho está bien o está mal. Si le dice que está mal, no pasa nada, no le tiene que devolver los bienes y no va a poder utilizarlo, ¿no? Ahora, en este programa hemos hablado de procesos constitucionales y aquí viene una pregunta que nos ayudaría mucho a esclarecer el control judicial posterior que haces mención, porque todo este momento hemos hablado de lo que ocurre dentro del ámbito propiamente procesal penal. Pero hay sentencias del Tribunal Constitucional en las que se puede haber evaluado, revisado alguna de estas medidas limitativas de derechos y nuestro público podría decir, pero ¿cómo es que puede presentarse un habeas corpus si se supone que dentro del proceso que nos está explicando el profesor Sotomayor tiene esa apelación? Entonces, ¿cuándo es que es factible o bajo qué circunstancias, sin perjuicio de estas medidas de control que tienen lugar dentro del propio proceso penal? ¿Cuándo es el escenario en el que podría acudirse, por ejemplo, un habeas corpus en caso que yo sienta o considere vulnerado un derecho fundamental a pesar de los medios impugnatorios que bien has explicado en el marco del propio proceso penal? Correcto. Por ejemplo, se ve mucho en el caso de ya de medidas de coerción real, personales, perdón, en el cual se ordena una detención preliminar. Normalmente la detención preliminar en casos comunes pues no va a sobrepasar las 48 horas, ¿no? Pero Ujú. en caso de tráfico ilícito de drogas, por ejemplo, dura 15 días. Entonces, en esos casos se puede presentar un habeas corpus bajo el argumento de la urgencia de que además no se puede esperar tanto tiempo y eso es lo que justamente busca reparar el habeas corpus, ¿no? La urgencia, ¿no? Sí, me puedes pedir que agote la vía previa, por supuesto, pero voy a esperar 15 días dentro de, o más bien tú debes priorizar la libertad por sobre el procedimiento. Eso es lo que normalmente se argumenta para que el habeas corpus sea admitido a trámite y sea resuelto antes del plazo establecido. Claro, ahora, y este mecanismo o esta etapa que existe, la llamada tutela de derechos dentro del proceso penal o dentro del ámbito procesal penal, para que nuestro público nos entienda a qué se refiere y por qué hay algunos acuerdos plenarios de la Corte Suprema en la que ha tenido que ir ajustando un poquito qué se puede discutir en esta etapa de tutela de derechos y que le ha ido quitando terreno además al habeas corpus, porque varias cuestiones que ahora o que antes quizá las tramitabas por habeas corpus, ahora las puedes discutir en esa etapa. Perfecto, perfecto. Lo primero que quiero recordar es un poco las tres etapas del proceso penal. Ujú, Investigación preparatoria, etapa ujú, intermedia y el juicio oral, que es la etapa estelar. La investigación preparatoria, que es la primera etapa del proceso penal, repito, son tres, ¿no? Pero la ujú, primera etapa, investigación preparatoria, se subdivide a su vez en investigación preliminar y en ujú, la investigación formalizada, o lo que se conoce como investigación preparatoria propiamente dicha. Es en esta primera etapa, investigación preparatoria, donde se puede acudir ante el juez de investigación preparatoria o ante el juez conocido como juez de garantías, ujú, ¿correcto? Mediante una tutela de derechos cuando el investigado vea vulnerado cualquiera de sus derechos en el marco de la investigación, menos los que tengan una vía específica, dice la norma. ujú, Correcto. Entonces, la tutela de derechos ha venido en este nuevo modelo procesal para buscar proteger alguna vulneración a algún derecho del investigado en el marco del desempeño del fiscal. Por ejemplo, si el fiscal me llama a declarar como testigo y en ese momento me cambia la condición de testigo a imputado, como es lo que estaba reclamando Oscorima, sí, ¿no? sí, Ya, correcto. le cambia la calidad de investigado a imputado en la diligencia. Y él había ido sin abogado, porque el testigo no tiene la obligación de ir con abogado, ¿no? Pero le cambia en ese momento y le dice, no me interesa, señor Oscorima, usted igual va a declarar aquí. Usted ya está aquí, declare como imputado. Pero tengo que llamar a mi abogado. No, usted va a declarar y lo hace declarar.
¿Qué puedo hacer ante ese tipo de casos, por ejemplo? En esos casos opera la tutela de derechos, que está regulado en el artículo 71 del Código Procesal Penal, que es la vía específica para pedirle al juez de garantías, al juez de investigación preparatoria, que anule ese acto de investigación porque se me ha vulnerado un derecho. Tengo que decirle qué derecho, en este caso el derecho a la defensa, ¿verdad? A contar con un abogado de libre elección que me asesore de manera previa y acompañarme en mi declaración. Esos supuestos, o la tutela de derecho, mejor dicho, es un medio técnico de defensa. Ese es el concepto. Medio técnico de defensa para la protección, considero yo, de cualquier derecho, a menos que tenga una vía específica de protección. Por ejemplo, ¿cuál tiene una vía específica de protección? Si se me vulnera el plazo, supongamos que el plazo de la investigación es 120 días, estamos en el día 150. Hay un control de plazos, ¿verdad? En ese caso hay control de plazos, no voy a poder meter una tutela de derechos. O si es que, por ejemplo, considero que se ha vulnerado el plazo razonable porque ya prescribió el delito, no voy a meter una tutela de derechos, tengo que meter una excepción de improcedencia de acción, ¿no? Ujú. Tiene una vía específica. Pero para los demás casos, sí opera la tutela de derechos. Otro de los ejemplos podría ser cuando se ordena una diligencia, por ejemplo, de recojo de prueba luminol. Obviamente, yo tengo derecho a que vaya mi abogado, pero también tengo derecho a que vaya mi perito de parte, Ujú. porque es el experto que me va a asistir o que va a asistir a mi abogado en esa diligencia específica. Si el fiscal no lo permite, puedo ingresar mi tutela de derechos. Entonces, Claro. de eso se trata y justamente es por eso que muy bien señalabas que ha venido a reemplazar al habeas corpus que mucho se utilizaba en el código anterior, porque no existía la tutela de derechos y se tenía que ir al fuero constitucional. Ahora lo podemos discutir dentro del proceso penal. En el caso específico que nos convoca, que es el caso del allanamiento de la presidenta, para ya ir aterrizando de forma muy concreta a este tema, uno de los argumentos más utilizados es que el allanamiento no respetó, digamos, el protocolo para realizarlo, no se esperó el tiempo debido en la puerta de la presidenta y se irrumpió de forma desaforada, como quizá dice la presidenta. Y no sé si esto es un argumento que desde tu buen y especializado juicio compartes. ¿Hay en realidad un tiempo de espera? ¿No hay un tiempo de espera porque ya se tiene la orden judicial? ¿Cómo es este asunto para que nos quede claro? A ver, aquí la regla es clarísima, ¿no? La regla es clarísima. Se tiene que realizar el allanamiento no solamente porque lo ordena el juez, sino también en la forma que lo ordena el juez. Eso es importante, ¿ok? El juez en su resolución, en el caso específico de Dina Boluarte, lo que ordena es que primero se toque. Se tocó la puerta en el caso de Dina Boluarte. Se realizó el pedido de ingreso a la puerta. Si te dicen que no o se demora, le autoriza a entrar por la fuerza, lo dice la resolución judicial, y eso es lo que se hizo. Entonces considero que no ha habido ninguna vulneración en el caso de Dina Boluarte. Que ella haya querido demorar la diligencia y que ahora diga, igual ingresaron y no encontraron nada o no encontraron los Rolex, que fue por lo que finalmente fueron, no quiere decir que se haya realizado mal la diligencia, para nada. Se ha ejecutado muy bien, considero yo, esta medida de coerción real y esa fue la forma en la que normalmente entran los efectivos policiales con Ujú. presencia del representante del Ministerio Público. Bueno, muchísimas gracias, mi querido Jimmy. Estamos llegando hacia el final de la entrevista. Primero que nada, reiterarte las gracias por haberte dado un espacio dentro de tu apretada agenda. Sé que estás en 20.000 cosas y este espacio para nosotros es un honor y un gusto haberte tenido. Pero quizá para que nuestro público se quede con algunas ideas fuerza, si estas medidas limitativas de derechos finalmente tienen por objeto, como bien explicabas, asegurar el desarrollo y posterior ejecución del proceso penal. ¿Qué recomendarías como parte de tu experiencia como abogado defensor que cuando uno sea partícipe de un proceso penal y que pueda estar expuesto a estas medidas limitativas de derechos, de cara a la defensa de su libertad, como abogado defensor, dos o tres recomendaciones que les podrías dar a nuestro público para que eventualmente en alguna situación de esa índole sepa cómo mantenerse a buen recaudo protegido? Correcto. Como toda medida limitativa de derechos va a partir del factor sorpresa, ya, del factor sorpresa, la defensa que se haga a una persona inocente, yo le recomendaría
primero, ir voluntariamente a la fiscalía, entregar los objetos que le podrían interesar a la fiscalía. Repito, claro, estamos partiendo de la defensa de una persona inocente, ¿no? Si te interesa mi laptop, vamos, ven, yo te la traigo, revísala, revísala. ¿Te interesa por ahí pedir, piensas que me voy a fugar? Entrego mi pasaporte. Yo mismo pido a la fiscalía realizar una firma voluntaria cada cierto tiempo, Ujú. ¿correcto? ¿Para Claro. qué? Para demostrar a la fiscalía que me estoy ateniendo al proceso penal. Ujú. No me ha pedido la fiscalía todavía ninguna medida limitativa de derechos, pero no voy a esperar que me pidan una prisión preventiva. Lo que yo le recomiendo a todos mis clientes es que vayan, a ver, apenas empezó el proceso penal, vayan recabando todos sus arraigos. Esto es, Ujú. dónde viven, su recibo, que todo lo tengan ya en un file, porque al momento que se ordena la detención preliminar y luego se te convoca una audiencia, la familia está con la cabeza en otro lado, el abogado está que corre por aquí y por allá. Entonces, en ese momento, recabar los documentos es muy complicado. Entonces, la idea es, repito, si a la fiscalía le interesa algún bien específico, entrégaselo. Claro, estoy partiendo de defender a un inocente, ¿no? Obviamente, si es que hay algo que te puede complicar, obviamente no. Y además, respecto a la prisión preventiva, mi consejo es, tienes que tener preparado todos tus arraigos, recibos de luz, Claro. constancia de posesión, lo mismo con los arraigos laboral, ¿no? Tu constancia de trabajo, tus últimas boletas de pago, lo mismo con el arraigo familiar, si es que eres casado, tu constancia de Ujú. matrimonio, con quienes vives, declaraciones juradas, notariadas en principio, porque lastimosamente el proceso penal, no solamente las medidas cautelares, sino el proceso penal peruano es- está plegado del factor sorpresa, diría yo. Entonces, nos Claro. podemos encontrar con sorpresas negativas y no todas se ajustan a ley, ¿no? Entonces, es mejor Ujú. tener preparada toda la documentación para las medidas cautelares, para contrarrestar los argumentos que podría tener un fiscal o incluso para desmotivarlo a que pida una medida cautelar, porque él siempre va a tener que pedir. Entonces, antes que pidas, fiscal, aquí está lo que te interesa, no es necesario que entres a mi casa, toma, te lo entrego, lo mismo. Ujú. No es necesario que me pides una prisión preventiva, te entrego el pasaporte, te entrego mis arraigos, yo no me voy a ir del país, no quieres que hable con tal persona, no voy a volver a hablar con tal persona, no voy a ir a hablar con ese testigo. Y le puedes preguntar, puedo presentar una declaración jurada de que no lo voy a hacer, bajo juramento de desacato, incluso de propia, de una resolución emitida por las autoridades, ¿no? Ujú. Muy interesante. Nos ha quedado absolutamente claro el procedimiento del allanamiento. Creo que con lo que ha expresado Jimmy, la presidenta de la República, se complica aún más, ¿no? Y por su propia declaración, la cosa anda muy mal y muy al estilo del Rolex. Creo que tiene un tiempo prestado en la presidencia actualmente. Espero que les haya quedado muy claro a todos, a todas. Les agradezco, hemos llegado así hacia el final. Le agradezco también a Jimmy por concedernos el honor de la entrevista y nos veremos la siguiente semana. Listo. Sí, efectivamente, llegamos hacia el final. Nuevamente, gracias, mi querido Jimmy, que no sea la única vez en la que estés aquí con nosotros. Ya veremos cómo se decantan las cosas en el marco de esta situación efectivamente complicada que le toca enfrentar a nuestra presidenta de la República. Y la invitación está hecha. Veremos cómo se decantan y si es preciso, contaremos contigo para una próxima ocasión. Muchas gracias, Jimmy, por ese detalle de habernos hecho un espacio en tu agenda. Doctoras y doctores, amigas y amigos, así llegamos hasta el final de este nuevo episodio de su programa Contacto Legal. No se olviden todos los días miércoles a las 7:15 de la noche por la página de Facebook de la Universidad Continental. Les mando un fuerte abrazo, que tengan una bonita semana. Nos vemos, cuídense. Chao, chao.